Hola, grupo, buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Creo que ya estamos la mayoría. Al fin, sexto, es viernes de flojera, ¿no? Lo bueno de esta semana es que descansaron un lunes. Nos pueden haber, teóricamente tenemos que llegar un poco más descansados porque el lunes estuvimos libres, ¿verdad? Se dice. Fíjense, la clase pasada habíamos terminado, si mal no recuerdo, hemorragia. ¿Quieren recordar hasta dónde llegamos en la clase pasada? Por aquí por Franco, por Ciudad del Este, lloviendo bastante, terrible. Sextou e ainda um clima muito puxado para estudar. É difícil, mas hay que ir. ¿Quién recuerda, gente? Terminamos hiperemia con gestión. Terminamos este material, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Hablamos todo de hemorragia. ¿Quién se acuerda? Podemos continuar con shock entonces directamente, ¿verdad? Perfecto. Vamos entonces. Fíjense, gente. Hablamos un poquito de shock, ¿les parece? Algo importante aquí, antes de continuar, es que, fíjense, yo le he puesto tres frases, en realidad los dos primeros, definen shock por excelencia. ¿Tá? Entendamos, gente, que cuando nosotros hablamos de shock, nos estamos refiriendo, ¿sí? Textualmente hablando, por concepto, a una vía final. ¿Tá? Una vía final común a varios acontecimientos clínicos. ¿Está? Obviamente esto es una entidad potencialmente mortal de entrada ya hemodinámicamente inestable. Recuerdan que nosotros habíamos hablado, habíamos dicho que todos estos 10 trastornos hemodinámicos que estamos estudiando pueden llegar a alterar la hemodinamia, decíamos. Por eso que la unidad se llama trastorno hemodinámico. ¿Sí? Edema, congestión, hiperemia, ¿sí? Puede llegar a alterar la hemodinamia. Shock, gente, ya de entrada es un estado hemodinámicamente inestable, o sea que hay una alteración muy importante en la hemodinamia que puede inclusive llevar a a la muerte del sujeto. O sea que es potencialmente mortal, ¿sí? Repito, la parte final de algún acontecimiento clínico, ¿sí? ¿Cuáles pudieron haber sido los acontecimientos clínicos? Acá estamos. ¿Tá? Puede ser que el sujeto haya sufrido de alguna hemorragia grave, alguna hemorragia severa, ¿tá? Una pérdida importante de líquido, por lo menos 1500, 1500 ml de sangre, 2000, ¿tá? Algún traumatismo grave, de repente alguna quemadura extensa, algún infarto agudo de miocardio, ¿por qué no? Embolia pulmonar, sepsis bacteriana. O sea, se dan cuenta que puede haber diferentes tipos de situaciones o manifestaciones clínicas, inclusive, ¿por qué no? Aquí la prescripción de algún medicamento o la alergia a alguna sustancia en particular, también aquí, ¿sí? Pero todas estas situaciones
pueden terminar finalmente en una vía común, y eso es el shock. ¿Tá? Claro que dependiendo de ese acontecimiento clínico que haya desencadenado este trastorno, el shock se va a poder clasificar en diferentes tipos. ¿Tá? Vamos a ir viendo el shock cardiogénico, shock obstructivo, shock hipovolémico, ¿tá? Shock distributivo o séptico, anafiláctico y neurogénico. ¿Ah? Entonces, ya depende. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos, gente? ¿Qué tienen en común todo esto? Cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, séptico, anafiláctico y neurogénico. Todos tienen en común esto que está aquí, shock, la palabra shock. Por lo tanto, ¿cómo se define shock, gente? Por colapso cardiovascular. Todas estas situaciones tienen en común que existe una hipoperfusión tisular sistémica. ¿Tá? Hay una hipoperfusión tisular sistémica grave. ¿Tá? O sea, de por sí la palabra shock, que es un término en inglés, se traduciría en español, literalmente se traduciría al español como hipoperfusión tisular, está periférica, pudiendo tener estas diversas causas que ya he comentado. ¿Ah? Esas causas que ya hemos comentado pudieron haber llevado a dos situaciones que produjeron esta hipoperfusión tisular periférica. Ya sea la caída del gasto cardíaco, fíjense, la reducción del gasto cardíaco, por lo tanto, si reduce el gasto cardíaco, reduce la perfusión sistémica periférica, reduce la cantidad de sangre que vayan a recibir mis órganos allá afuera. O pudo haber sucedido que hubo una disminución del volumen circulante arterial efectivo. También puede ser que haya disminuido el volumen circulante arterial efectivo. Una de estas dos situaciones ocurre en todos los tipos de shock que hemos comentado. Por ejemplo, en el shock cardiogénico, falla la bomba cardíaca, ¿sí? O sea, hay una imposibilidad de contractibilidad miocárdica. Entonces disminuye el gasto cardíaco. Pero de repente en el shock anafiláctico, el problema no es la bomba cardíaca. El problema es que hubo una vasodilatación tan importante en el sistema circulatorio que la sangre quedó literalmente estancada en el sistema circulatorio. O sea, hubo una disminución del volumen circulante arterial efectivo. Esto también sucede en el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico hay una disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo. Entonces, en el shock séptico hay una disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo. ¿Tá? Entonces, se dan cuenta que todos estos tipos diferentes de shock tienen en común la palabra shock, y la palabra shock se define literalmente al español como un colapso cardiovascular, porque esto lleva al colapso, porque aparte de la hipoperfusión, vamos a tener también hipotensión arterial, ¿tá? La caída de la presión arterial, ¿sí? La caída de la presión arterial, obviamente, va a llevar posteriormente a una perfusión alterada, o sea, le va a llevar mucho menos sangre de lo que correspondería a nuestros órganos, y finalmente la hipoxia celular, que es la causa de lesión. Entonces se dan cuenta que en la palabra shock queda implícito entonces el colapso cardiovascular. ¿Tá? Hay un colapso cardiovascular de origen cardiogénico, colapso cardiovascular de origen obstructivo, colapso de origen hipovolémico, y así sucesivamente. Entonces, gente, antes nosotros de ir a estudiar más adelante tratamiento, diagnóstico y compañía,
Yo tengo que manejar el concepto. ¿Está? El concepto, y en su concepto ya está implicado en la fisiopatología común para todas. ¿Está? Ahora sí, hay una pequeña fisiopatología diferente para cada una de ellas, que es lo que nosotros queremos explicar. ¿Está? ¿Se entendió hasta aquí, verdad? Bueno. Fíjense, gente, ¿qué ocurre en la fisiopatología del shock cardiogénico? Su nombre lo dice todo, gente. No hay por qué dar mucho la vuelta. Aquí va a haber una disminución del gasto cardíaco. Está por fallo de la bomba cardíaca. Aquí hay un verdadero fallo de la bomba cardíaca. ¿Está? Ustedes ya saben, aquí esto puede ser por un fallo directamente en el músculo miocárdico. El ejemplo más claro vendría a ser un infarto agudo de miocardio o alguna arritmia cardíaca o algún taponamiento cardíaco, ¿está? Pero otra causa podría ser el shock obstructivo, que puede finalmente terminar en un shock cardiogénico. Fíjense que en el shock obstructivo lo que ocurre es una obstrucción al flujo de salida, ¿está? En la circulación sistémica. Generalmente una obstrucción del tronco arterial pulmonar o en alguna de las ramas de la arteria pulmonar, ¿está? Entonces, esta obstrucción del tracto de salida muchas veces termina produciendo, ¿por qué no?, una falla en la bomba cardíaca. Por esas razones que en realidad yo separo esto aquí, pero tengan ustedes en cuenta que el shock cardiogénico puede ser cardiogénico propiamente dicho, o sea, el problema comenzó por un problema en la falla de la bomba cardíaca, ¿está? Como también puede ser de causa extracardíaca, ¿está? Por alguna obstrucción al flujo de salida, ¿está? Una embolia pulmonar, por ejemplo. Entonces, esta que está aquí arriba puede ser también producida a consecuencia de esta que está aquí abajo. Y dicho, y de otra manera, esta que está aquí abajo termina en esta que está aquí arriba. Yo nada más les separo por cuestiones didácticas, ¿está? Para que no nos olvidemos que en el shock obstructivo, en realidad lo que ocurre es una obstrucción al tracto de salida, a la circulación sistémica, razón que justamente termina produciendo el colapso cardiovascular. ¿Está? Fíjense, gente, la frecuencia cardíaca es lo que fundamentalmente está disminuido. Luego también tenemos el denominado shock hipovolémico, gente, ¿está? Aquí, sin embargo, hay un gasto cardíaco disminuido, ¿sí? Una vez más, aquí el gasto cardíaco estaba disminuido porque la bomba cardíaca fallaba, había un fallo de la bomba cardíaca. Aquí, sin embargo, el gasto cardíaco va a estar disminuido en realidad porque hay una pérdida de volumen sanguíneo. Hay una pérdida de volumen sanguíneo, ya sea directamente a una pérdida externa, ¿sí? Una pérdida externa, o, ¿por qué no, de repente, una pérdida a tercer espacio? La idea central no importa si el líquido va afuera, o va a tercer espacio, o va a espacio intersticial. La idea central es que cae el volumen circulante arterial efectivo. Cualquier situación que caiga, ¿sí?, que produzca una pérdida importante de plasma, por eso no digan sangre, digan plasma o sangre, ¿tá? Para no casarnos con la pérdida de sangre, digan cualquier situación que involucre la pérdida de plasma o sangre, ¿está?, va a terminar produciendo un shock hipovolémico. ¿Está? Sangre, hemorragia. Hemorragia externa, hemorragia interna. ¿Está? Plasma, una quemadura, por ejemplo. ¿Está? Una quemadura, sí, también termina finalmente por una quemadura de tercer grado, ¿sí? Por ejemplo, que afecta a 40, 50, 60% de la superficie corporal. ¿Está? Una quemadura de tercer grado, si no se trata como corresponde, finalmente va a terminar produciendo un colapso cardiovascular,
a consecuencia de la pérdida gradual y progresiva de plasma por la piel. ¿Sí? Por la piel justamente comprometida por esa quemadura. Entonces, por eso yo digo plasma o sangre, para que no nos casemos con eso de que tiene que perderse sangre para hablar de shock hipovolémico. Puede ser que se pierda solamente plasma, repito, ¿está? Puede ser que esa pérdida sea directamente por la piel, como en el caso de una quemadura, o puede ser que el plasma vaya, por ejemplo, a tercer espacio, ¿sí? De repente en el contexto de algún derrame pleural, está un derrame pleural masivo, está, se pierde 1500, 2000 ml de plasma a cavidad pleural, sobre todo cuando es derrames pleurales bilaterales, ¿sí? Por insuficiencias cardíacas. Muchas veces estas formas graves de derrame pleural escapan plasma hacia la cavidad pleural. Imagínense 2 litros de plasma en cavidad pleural. Es mucho, gente. Obviamente va a caer el gasto cardíaco y por ende se va a producir una hipoperfusión tisular periférica e hipotensión arterial. ¿Y eso cómo se traduce? Como shock, como la palabra shock. ¿Ah? Entonces, nosotros para no estar diciendo hipoperfusión tisular periférica e hipotensión arterial, decimos simplemente shock. Es lo que tienen en común todos estos trastornos, ¿está? Aquí, sin embargo, en el shock séptico, aquí lo que va a ocurrir es fundamentalmente una vasodilatación sistémica, está general, ¿sí? Y un posterior estancamiento de la sangre, ¿sí? Hay un estancamiento periférico, gente, de la sangre a este nivel, ¿está? Solamente que aquí la causa es a consecuencia de un evento infeccioso, bacteriano, viral, está fúngico, lo que fuera. Cualquier evento infeccioso, de no ser tratado como corresponde, ¿sí? O muchas veces por la propia gravedad del patógeno, muchas veces termina finalmente en un colapso cardiovascular, ¿está? Por la liberación tremenda de mediadores químicos que van a producir justamente la vasodilatación sistémica arterial periférica. ¿Está? Entonces, eso es el shock séptico. ¿Está? Ocurre algo muy similar en el shock anafiláctico, por eso les pongo aquí juntitas. En el shock anafiláctico, gente, también ocurre una vasodilatación sistémica periférica, pero ya no es a consecuencia de la presencia de algún patógeno, sino que es a consecuencia de la presencia de algún alergeno. ¿Está? Algún alergeno. ¿Qué quiere decir? O sea, que alguna sustancia a la cual ese sujeto en particular es hipersensible. ¿Está? Ocurre, o sea, la fisiopatología del shock séptico es muy similar. Lo que diferencia es la causa. ¿Está? En el shock anafiláctico no hace falta que sea un patógeno. No. De repente, a ver, qué sé yo, un medicamento, ¿está? Un medicamento, o de repente la picadura de algún insecto, o de repente algún alimento, ¿no? De repente alérgico al camarón, no puede comer camarón, ¿está? Entonces, se come el camarón, primero se tiene que sensibilizar, eso es obvio. Entonces, en el concepto del shock anafiláctico, métanle ustedes dentro del concepto reacción sistémica, una reacción sistémica de hipersensibilidad a un alergeno. ¿Está? Una reacción sistémica de hipersensibilidad a un alergeno al cual el sujeto ya se ha expuesto anteriormente de tal manera de quedar sensibilizado. O sea, es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo inmediato, ocurre de forma inmediata. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, pero para esa reacción es necesario previamente de una exposición para la sensibilización. Entonces, para la segunda vez que el sujeto se exponga a ese mismo alergeno, que podría ser, ¿por qué no?, camarón, entonces él va a desencadenar la presencia de ese camarón dentro de él va a liberar, va a inducir a una desgranulación exagerada de sus mastocitos, de sus basófilos. Va a mediar una reacción de hipersensibilidad tipo IgE, mediada por IgE, ¿ya? Y va a hacer que todos mis mastocitos y mis basófilos en manada se desgranulen y me liberen a la sangre histamina
serotonina, a nivel respiratorio me van a liberar leucotrieno, va a contraer, va a constreñir, va a vasodilatar a nivel periférico, se va a estancar la sangre entonces a nivel periférico. Obviamente va a caer la presión arterial una vez más, hipotensión, como nosotros ya habíamos dicho, todos estos trastornos se caracterizan porque en común cae la presión arterial media. Entonces acá va a caer la presión arterial media a la par que se va a estancar la sangre, gente, se va a estancar la sangre en el compartimiento vascular. ¿Tá? Lo que va a terminar explicando la hipoperfusión tisular periférica y posteriormente el colapso cardiovascular. Entonces se dan cuenta que el shock anafiláctico y el shock séptico fisiopatológicamente son muy similares. Solamente que la noxa, la causa desencadenante del colapso, es lo que difiere. ¿Pero qué tienen en común? Tienen en común ambos tienen en común que terminan en lo mismo. Por eso decimos, aquí todas estas 6 tienen en común que terminan en lo mismo. Por eso decimos que el shock es una vía final común a varias, común a consecuencia de varias situaciones clínicas. Todos terminan en lo mismo. ¿Sí? Shock neurogénico, sin embargo, gente, va a ocurrir algo muy similar. Está solamente que, o sea, ¿qué quiere decir eso? También va a haber una vasodilatación vascular periférica sistémica, está, pero en este caso, aquí era a consecuencia de un patógeno, aquí era a consecuencia de un alergeno, aquí va a ser a consecuencia de la pérdida del control nervioso del tono vascular. ¿Ustedes se acuerdan, gente, que nosotros tenemos algo llamado tono muscular? ¿Se acuerdan, gente? Sí, todos los músculos de mi anatomía, sin excepción, incluyendo el músculo de mis vasos sanguíneos, tanto de mis arterias como de mis venas, ustedes saben que hay importante cantidad de músculo en su pared. Todos los músculos de la anatomía humana exhiben una contracción fisiológica permanente, ¿sí? Constante, a la cual nosotros ni siquiera nos percibimos. ¿No es así? O sea, mis músculos nunca están totalmente relajados. Siempre están semicontraídos, ¿está? Fisiológica y persistentemente durante toda mi vida. Esa pequeña contracción fisiológica persistente e involuntaria está controlado por el sistema nervioso autónomo, es llamado de tono muscular. ¿Se acuerdan, gente? El tono muscular a nivel vascular mantiene a mis vasos sanguíneos en el diámetro en que se las describen. ¿Me explico? Porque, o sea, dicho de otra manera, normalmente yo sé que mi arteria coronaria tiene ¿cuánto? 4 milímetros de diámetro. ¿Tá? Normalmente yo sé que mi aorta tiene tanto diámetro, tanto de diámetro. Normalmente, de repente, a ver, todas las arterias y venas de nuestra anatomía tienen un X diámetro normal, pero ese diámetro es mantenido porque el músculo de su pared está semicontraído, algo involuntario. Pero eso es mantenido por mi sistema nervioso autónomo, está controlado a nivel central. Entonces, si de repente hubiera algún traumatismo cráneoencefálico grave, algún traumatismo vértebromedular, está de repente, o algún accidente anestésico, ¿por qué no? ¿Sí? De repente estas situaciones podrían llevar a que mi sistema nervioso central pierda el control autonómico por parte del tono muscular, entonces se pierde el tono, vasodilata todo mi sistema vascular, se estanca, ahí terminamos lo mismo, una vez más se estanca la sangre en el compartimiento vascular periférico, razón que va a explicar la hipotensión y la hipoperfusión tisular periférica, entiéndase colapso cardiovascular, o sea, simplemente shock. Entonces se dieron cuenta que esto que yo he pintado aquí en rojo, estos últimos 3, se caracterizan justamente, también se los denomina como shock distributivo, justamente porque gran parte del volumen circulatorio se distribuye a compartimiento intravascular donde queda estancado. ¿Sí? ¿Se entendió que está aquí?
Increíble cómo está trovechando en portugués, ¿verdad? Fin del mundo. El domingo se adelanta una hora. ¿Saben eso, no? Así que vamos a estar iguales, el horario de Paraguay y el horario de Brasil. El domingo para lunes. Ese domingo a la medianoche. No se olviden de adelantar sus relojes paraguayos. Fíjense, gente, la consecuencia, hay un aporte insuficiente de oxígeno, ¿tá? Y posteriormente de nutrientes en las células, ¿sí? Así también como una eliminación inadecuada de metabolitos. ¿Ah? La hipoxia celular provoca el paso de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Esto nosotros ya habíamos visto en lesión celular. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, gente, ¿qué tiene en común todas estas situaciones? Fíjense, aporte suficiente de oxígeno. ¿Tá? Eso es lo que tienen en común todos estos trastornos. La hipoxia, la hipoxia es una causa de paro cardiorrespiratorio muy frecuente. Todas estas situaciones de colapso cardiovascular producen hipoxia, gente, hipoxia tisular grave. Y la hipoxia de por sí, o sea, mi organismo no puede trabajar en un metabolismo anaeróbico. ¿Tá? La hipoxia lleva a un metabolismo anaeróbico, es cierto, con la intención de sobrevivir, con la intención de tratar de aguantar el trastorno hasta que se restablezca la condición fisiológica inicial, ¿está? Pero llega un momento en que el organismo no tolera este metabolismo anaeróbico, entonces deja de funcionar, para, para. En el caso del corazón, obviamente, si para, no podemos vivir sin nuestra bomba cardíaca, ¿no? Entonces, todos estos trastornos tienen en común que producen hipoxia y la hipoxia es una de las 5 H de paro cardiorrespiratorio. Hay 5 H. La hipoxia es una de ellas. Después, inclusive, la hipotensión e hipovolemia. ¿Tá? Hipotermia, hipopotasemia e hiperpotasemia, hidrogeniones en exceso, o sea, entre paréntesis, acidosis. Estas son las famosas 5H de paro cardiorrespiratorio o 5HI, ¿tá? HI. Fíjense, aquí un poquitito de curso clínico, no vamos a entrar en mucho, no vamos a mencionar mucho de esto. Shock séptico, piel inicialmente caliente y enrojecida debido a la vasodilatación periférica. Esto es posible encontrar. Está el shock séptico en realidad. Más adelante ustedes van a ir estudiando en clínicas que también puede clasificarse en frío y caliente, está dependiendo de las manifestaciones clínicas, está. Pero en un principio, inicialmente, es frecuente encontrar que este shock séptico exhiba una piel caliente en el sujeto, está. Pero inmediatamente eso cede y comienza la palidez característica de piel y mucosas, ¿sí? En el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, fíjense, hipotensión arterial, pulso filiforme se le llama a esto, ¿está? Pulso débil y rápido, taquipnea y la piel azulada, piel cianótica, piel fría, piel pegajosa, sumamente sudorosa, está esa piel bastante amoteada, se le dice piel moteada, piel ajamonada, está, es una característica bien distintiva del colapso cardiovascular, ¿sí? Pongan un poquitito en la internet
piel moteada, a ver si es que sale. ¿Sí? Fíjense, parece aspecto reticulado, exhibe un aspecto reticulado, o si es que quieren llamarlo como por ejemplo piel ajamonada, también lo van a encontrar, parece jamón, ¿verdad? Ese jamón, fíjense, bueno, como quieran llamarlo, gente, esto es un signo de hipoperfusión tisular periférica, es un signo entonces de gravedad, por lo cual yo debería de preocuparme, ¿sí? Bueno, un ejemplo nada más. Clínica, ustedes lo van a ver mucho mejor más adelante. Hemostasia y trombosis. Entonces, hasta aquí, gente, ¿qué fue lo que nosotros hablamos en shock? Simplemente hablamos de concepto, hablamos de causas que desencadenan a estas, qué es lo que tienen en común todas estas situaciones y hablamos de la fisiopatología de cada uno de los diferentes cuatro tipos de shock: polémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Dentro del distributivo hablamos del séptico, neurogénico y anafiláctico. ¿Está? Esto, gente, es la clasificación. Entonces, tema de examen de fisiopatología: uno, concepto, clasificación, principales causas y la fisiopatología de cada una de ellas. ¿Está? Ya más adelante, preocúpese por clínicas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué tal hasta aquí? Diluvio mismo. Ustedes que tienen clases frente al lago, que van a las prácticas, cuidado con un cocodrilo, un yacaré. Saben que en el lago hay mucho yacaré y sobre todo con este clima salen afuera. En serio les digo, gente, no es una broma. ¿Sí? Es en serio. Con este clima lluvioso, cuando el lago, cuando el lago sube sobre el nivel que suele estar, los cocodrilos salen, ¿sí? Y se pasean. Inclusive ya llegaron a pasar hasta el medio de la ruta. No sé si es que ya vieron en la internet esos videos de los cocodrilos en medio de la ruta. Entonces los vehículos tienen que parar porque si no le van a chocar al pobre yacaré. Entonces tienen que empujar al cocodrilo de nuevo hasta el lago. Y ellos se pasean. Entonces cuidado si es que no les sorprenda. No queremos ningún estudiante devorado por yacaré. Eu ya vi, dice Teldim. Esas son las mascotas de Ciudad Chituechi. Yacaré, esos carpinchos pequeñitos, chiquititos, no sé cómo se llaman. ¿Sí? Hay varios animalitos en ese lago. Si le van a llevar a su perrito en el lago, cuidado que no le coma el yacaré. Pasa también. Así que vivimos en un ecosistema. Tenemos que saber compartir nuestra ciudad con esos animales. Pequeño propaganda, comerciales. Fíjense, hemostasia y trombosis. Antes de pasar a ver los trastornos hemostáticos, es necesario nosotros comentar de que naturalmente la hemostasia tiene beneficios en la anatomía, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de los procesos hemostáticos? Evitar la formación de trombos en los vasos no lesionados. ¿Está? Naturalmente para eso tenemos estos mecanismos, ¿no? Queremos evitar la formación de estos trombos. Ahí. Permítanme un ratito. Bueno, voy a cerrar mi ventana porque está filtrando todo ya agua dentro de mi casa. Bueno, preocupante esta lluvia. Fíjense, gente, objetivo entonces la hemostasia, repito, literalmente tratar de evitar la formación de trombos indiscriminados por toda la anatomía, ¿tá? En vasos no lesionados y mantener la sangre en estado líquido.
Este es el objetivo natural de la hemostasia. Formar un tapón hemostático rápidamente en vasos lesionados. Entonces, si se les pregunta por fisiología, nosotros lo que tenemos que recordar así rápidamente es que la hemostasia, naturalmente su papel es evitar que se formen trombos indiscriminados por mi torrente, por mi circulación sistémica, y por otro lado, si hubiera una lesión vascular, entonces proceder a la correcta formación del trombo. Porque ustedes recordarán que teníamos hemostasia primaria, hemostasia secundaria. La hemostasia primaria formaba un trombo potencialmente reversible, la hemostasia secundaria formaba un verdadero tapón plaquetario ya totalmente instaurado. O sea, había diferencia entre lo que era hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces, gente, nosotros dejamos eso de fisiología. Aquí lo que nosotros vamos a ver es qué pasa cuando este mecanismo hemostático no funciona o en defecto funciona en exceso. ¿Está? Entonces, lo opuesto a la hemostasia, gente, en términos cristianos, es la trombosis. O sea, si yo digo que yo quiero evitar formar tapones, ¿está? Si yo quiero evitar formar estos trombos, entonces lo opuesto a esto, si esto no funciona, sería trombos, formar trombos, ¿está? Ah, fíjense, que se debe a una activación inadecuada de los procesos hemostáticos normales, ¿sí? Ambos procesos dependen fundamentalmente de tres factores generales, ¿está? Dependen de la pared vascular, ¿está? Dependen de las plaquetas y dependen también de la cascada de coagulación, ¿está? Puede ser que la pared vascular esté comprometida, una lesión vascular, ¿está? O de repente alguna anomalía en la pared vascular que termine interfiriendo en el flujo laminar de mi torrente sanguíneo. ¿Está? ¿Sí? También va a ser una causa. De repente una hiperactivación plaquetaria o la cascada de coagulación. Son todo causas que pueden desencadenar la formación de estos trombos. Para poder entender mejor esto, vino Virchow. ¿Está? Y Virchow dijo, cualquier factor entre estos tres es capaz de generar trombos. Así de sencillo. O sea, Virchow con sus estudios evidenció, y hasta hoy hablamos de la triada de Virchow, de que si yo tengo alguna lesión endotelial, yo voy a tener formación de un trombo. ¿Está? Recuérdense que la lesión del endotelio expone por debajo de ella a la matriz extracelular, a la lámina basal, quien es altamente trombogénica. ¿Qué quiere decir eso? Atrae trombocitos. Los trombocitos se pegan al defecto de pared, ¿sí? Al defecto endotelial, atraídos por esa membrana basal. Entonces se pegan. Entonces se dan cuenta que cualquier situación que conlleve lesión endotelial va a terminar produciendo trombos. Esto ocurre muchísimo, gente, en enfermedades tan frecuentes como la diabetes. ¿Está? Recordemos que en la diabetes, o sea, inclusive se le va a preguntar más adelante en clínicas cuál es la complicación más frecuente del paciente diabético. Está la complicación más frecuente, la complicación crónica más frecuente, trombosis, coágulos, coágulos por aquí, coágulos por allá, trombos por todas partes. Esa es su complicación crónica más frecuente. ¿Tá? Hablo de complicación crónica, no una complicación aguda como una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, que capítulo aparte que ustedes van a ver más adelante. Gente, es un conocimiento sumamente conocido, tienen que saber esto, por eso nos preocupan tanto estos diabéticos y sus problemas vasculares, ¿no? Porque estos sujetos muchas veces hacen trombos y estos trombos cuando afectan fundamentalmente vasos de pequeño calibre pueden terminar afectando la perfusión tisular del órgano a quien va ese vaso sanguíneo. ¿Tá? Y recuérdense, gente, el exceso de azúcar en sangre, la hiperglicemia, literalmente actúa como un alfiler. Vamos a pensar, agujas, ¿tá?
agujas o alfileres, ¿sí? Corriendo por las venas, corriendo por la circulación vascular. Entonces, donde haya mucho azúcar, va a pasar lesionando todo el endotelio. ¿Tá? Por eso es para un diabético mal controlado. Por eso es lo que tanto nos preocupa. Estos diabéticos mal controlados terminan haciendo con bastante frecuencia macro y microangiopatía. Revientan sus vasos sanguíneos. ¿Está? Y eso tiene una preocupación muy importante, sobre todo en regiones declives, como son en los pies, ¿está? Como son en los pies, en donde muchas veces, sin darnos cuenta, solemos lastimar estos pies, ¿no? De repente, caminando, pisando algo, ¿sí? Y después cuesta mucho recuperar, regenerar. ¿Por qué? Porque esos vasos sanguíneos están todos sufrientes. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que ustedes se acuerden, por Virchow fue quien evidenció en su momento, no recuerdo en qué año, pero él fue quien nos dijo, gente, cualquier enfermedad, como en este caso la diabetes, que predisponga a la lesión endotelial, la diabetes, el exceso de azúcar lesiona mis endotelios vasculares en toda la circulación sistémica. Va a predisponer a la formación de trombos. Entonces, posteriormente, el exceso de azúcar lastima el endotelio vascular capilar, lastima el endotelio vascular arterial, ¿sí? Y posteriormente encima se forma, ¿qué cosa? Un trombo, porque las plaquetas van y se agregan a ese defecto endotelial. Forman un trombo sobre esa lesión. Basta que ese trombo posteriormente, ¿sí? Cuando se inicie la cascada de coagulación, ¿sí? Se instaure el coágulo propiamente dicho, ¿está? Luego del trombo vamos a tener el coágulo y basta ahora que ese coágulo se desprenda del defecto de pared y viaje a otro punto de la anatomía para hablar de un émbolo. Entonces se dan cuenta cómo es que una lesión endotelial puede predisponer tan fácilmente a la alteración de la hemostasia, o sea, trombos. Lo contrario de la hemostasia es trombos, ¿sí? Entonces yo les hablo de una enfermedad muy frecuente para que ustedes se atajen de esto, para yo recordar la génesis trombótica a partir de lesiones endoteliales. No vamos a olvidar esto, ¿sí? Cualquier enfermedad que predisponga a la lesión endotelial, gente, que predisponga a la lesión produce trombos, según Virchow. Y eso es cierto, ¿está? Éstasis, gente. Éstasis o turbulencia de flujo sanguíneo, gente, también. Recordemos aquí por fisiología que el flujo sanguíneo normal es un flujo tipo laminar, ¿verdad? O sea, si yo tengo mi vaso sanguíneo aquí, entonces lo normal es que el flujo sanguíneo corra de manera laminar aquí, ¿no? Corra de manera laminar. El flujo sanguíneo turbulento, dijo Virchow en su momento, también va a predisponer la formación de trombos, posteriormente coágulos y posteriormente estos embolizar y viajar a otro punto de la anatomía. Virchow fue quien ha evidenciado eso. Entonces, cualquier situación clínica, gente que predisponga a la éstasis sanguínea, está a la éstasis sanguínea, o sea, el flujo no corre, no circula, está. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto inclusive en inflamación, en fisiopatología de la inflamación aguda? Nosotros habíamos mencionado que fisiológicamente en un evento inflamatorio, ¿qué ocurría, gente? Fisiológicamente, ¿qué ocurría? Había un cierre, está, de las vénulas a nivel periférico de esa lesión, está a nivel de los extremos del foco inflamatorio. ¿Qué sucedía, gente? Había un cierre de las vénulas, ¿recuerdan? Y un enlentecimiento, entre paréntesis, éstasis, del flujo sanguíneo venoso, con la posterior formación de microtrombos y microcoágulos fisiológicos en los extremos del foco inflamatorio, justamente con la intención de evitar que la noxa o los elementos de la inflamación diseminen a circulación sistémica.
éstasis. Entonces, atájense de eso que nosotros ya hemos aprendido en inflamación aguda para nosotros recordar que cualquier situación clínica que involucre a la éstasis sanguínea, gente, va a predisponer a la formación de trombos y coágulos. ¿Por qué les parece que a nosotros nos preocupa demasiado estos pacientes encamados? ¿Sí? Por ejemplo, tantos pacientes tuvimos internados por neumonías graves por COVID en estos últimos un año y medio. Y estos sujetos se internaban y quedaban internados mínimamente 10 días, algunos 15 días, otros pasaban a terapia y quedaban 30, 40, 60 días internados, gente. Imagínense lo que es. ¿Para qué irnos tan lejos, 60 días? Vamos a mencionar 10 días nomás. ¿Y ustedes qué piensan, gente? 10 días estando en la cama, 10 días estando encamado. ¿Tá? ¿Qué les parece? Gente, la circulación no corre como debería. Hay éstasis sanguínea. ¿Tá? ¿Sí? Ojo, gente, cuando nosotros hablamos de éstasis nos estamos refiriendo a un enlentecimiento bastante particular del flujo sanguíneo. No quiere decir que el flujo haya estancado y haya parado completamente. Eso no ocurre, a no ser que estés muerto. ¿No? Eso no ocurre a no ser que haya dejado de funcionar la bomba cardíaca y el sujeto está muerto. Entonces, siempre hay un pequeño flujo, pero un flujo lento, un flujo perezoso, preguizoso, un flujo enlentecido. Entonces, esto Virchow nos ha dicho, gente, cuidado con el enlentecimiento del flujo sanguíneo porque les va a formar trombos y coágulos. ¿Está? De por sí, luego ya el virus el COVID-19, ya era protrombótico. De por sí el virus ya quería formar trombos. Le gusta formar trombos y coágulos en la circulación sistémica. Ahora imagínense lo que es un paciente con este virus y que está en la cama internado por 10 días, no se puede movilizar porque está con oxígeno a alto flujo, está ahí apenas con su oxígeno a alto flujo. No se puede mover. No se puede mover porque si se mueve un chiquitito, baja su saturación de oxígeno. Entonces, imagínense, gente. Por eso, obviamente, nosotros tomábamos medidas. ¿Tá? Hay que tomar medidas profilácticas, hay que anticoagularle, ¿no? Hay que antiagregarle, ¿sí? A ese sujeto, justamente porque yo sé por Virchow, porque Virchow me ha enseñado de que la éstasis me va a predisponer a la formación de trombos y coágulos de forma indiscriminada, o también inclusive a la turbulencia del flujo sanguíneo, ¿está? Ustedes van a ver, no sé, un ejemplo aquí, de repente la formación de coágulos disparados desde el corazón. Gente, yo les aseguro, ustedes van a ver más adelante, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿está? Accidentes cerebrovasculares, isquémicos, infartos cerebrales, a consecuencia de un coágulo disparado desde el corazón. Y ustedes van a mencionar más adelante un accidente cerebrovascular isquémico de naturaleza cardioembólica, porque mi corazón generó el coágulo y disparó como un émbolo hacia la circulación cerebral, donde terminó obstruyéndose en un punto de bifurcación e impidió la irrigación parenquimal cerebral. ¿Está? Ahora, ¿qué fue lo que pasó, gente? Muchas veces estos coágulos que vienen del corazón se forman particularmente, esto es un ejemplo nada más para que ustedes me entiendan, gente, ¿sí? En las orejuelas. ¿Se acuerdan ustedes, gente, las orejuelas? La orejuela izquierda, la orejuela derecha, está de nuestras aurículas. Gente, ¿ustedes se acuerdan que en esas orejuelas había músculos pectíneos? Está bastante particulares, que eran literalmente como un empedrado. Esa irregularidad de estas orejuelas predispone mucho, obviamente, a pacientes con enfermedades de base, está a un flujo turbulento de la sangre dentro de estas orejuelas. ¿Tá? Por eso es muy frecuente que en estos pacientes con patologías cardiovasculares se formen coágulos, primeramente trombos y posteriormente coágulos dentro de las orejuelas.
de estas aurículas, ¿está? Dentro de la orejuela derecha, la orejuela izquierda. Y posteriormente se disparan estos coágulos formados hacia el parénquima cerebral. Entonces, más adelante ustedes van a estudiar que la anomalía del flujo sanguíneo dentro de las orejuelas, que lo vuelve turbulento, en realidad predispone la formación de coágulos que podrían ser, ¿por qué no?, disparados al cerebro. Virchow fue quien ha evidenciado que cualquier turbulencia del flujo sanguíneo, o sea, cualquier interferencia en el flujo sanguíneo laminar normal, también predispone a la formación de coágulos. Y situaciones de hipercoagulabilidad sanguínea, gente, ¿por qué no? Por hiperestimulación del cascada de coagulación o del sistema de complemento, también va a terminar predisponiendo a la formación de coágulos. ¿Tá? Acá se menciona bastante, con mucha frecuencia, a la coagulación intravascular diseminada. ¿Tá? Entonces, se dan cuenta que esto, gente, es tema de examen. No puedo yo no saber, ¿está? Triada de Virchow, gente, es tema de examen, no solamente de fisiopatología, sino que de clínicas, ¿está? Siempre se pregunta. Entonces, cualquier situación que más adelante ustedes vayan a estudiar, cualquier enfermedad que ustedes más adelante vayan a estudiar, está cualquier trastorno que produzca trombo, que produzca coágulos, ustedes tienen que preguntarse en cuál de los tres elementos, según Virchow, se acomoda a lo que yo estoy estudiando. ¿Me explico, verdad? O sea, si ustedes están estudiando, no sé, enfermedad arterial periférica crónica, que es otra entidad que también produce trombos, está a nivel sistémico, a nivel periférico. Yo tengo que preguntar, según Virchow, ¿cuál es la explicación para las anomalías vasculares en esta enfermedad? ¿Ah? ¿Se entiende? Y hay ya, éstasis y turbulencia del flujo sanguíneo. Entonces, Virchow explica, gente, la formación de coágulos y trombos de forma indiscriminada. La éstasis, claro, gente, es importante en la aparición de trombosis venosa. Aquí es donde nos preocupa fundamentalmente porque las trombosis venosas se caracterizan por ser fundamentalmente centrípetos, o sea que al corazón vamos. Muchas veces los trombos formados en la circulación venosa pueden desprenderse de su pared y embolizar hacia el corazón. Son centrípetos, a diferencia de las trombosis arteriales, que son más bien centrífugas. ¿Tá? Las placas ateroscleróticas ulceradas, claro, gente, fíjense, placas de ateromas. Otra causa, fíjense, más adelante ustedes, a ver, ustedes van a decir, estoy estudiando infarto agudo de miocardio. Bueno, el infarto agudo de miocardio es muy frecuente por la formación de una placa de ateroma. Recuerdan, gente, habíamos mencionado la inflamación, una placa de grasa y células en la pared de mi arteria coronaria, que siendo esta tan chiquitita, termina obstruyendo su pared. ¿Sí? O puede ser que de repente se haya roto el endotelio que rodeaba esa placa. ¿Qué pasa ahí, gente? Lesión endotelial, ¿no? Lesión endotelial. Enseguida que va a predisponer esto, según Virchow, a la formación de trombo a ese nivel. Entonces, si ya la placa no estaba obstruyendo totalmente la luz de esa coronaria, imagínense, la placa estaba obstruyendo 70% de la luz de esa coronaria. Se rompió el endotelio que le rodeaba. Ahora, según Virchow, dice, se va a formar un trombo encima. Ahora sí va a obstruir el 100%. La formación de ese trombo va a contribuir a tapar ese 30% que le faltaba tapar al trombo. Ahí se va a producir el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el resto del tejido muscular que dependía de esa arteria no va a recibir sangre, por lo tanto va a morir, infarto. ¿Tá? Entonces se dan cuenta que de ahora en más, cuando ustedes estudien alguna enfermedad eh, con anomalías en el flujo sanguíneo, yo me tengo que preguntar, según Virchow, ¿dónde se acomoda lo que yo estoy estudiando? ¿Tá? Infarto agudo de miocardio, entonces también se acomoda en lesión endotelial. ¿Tá? Otras causas producen turbulencia también produce turbulencia sanguínea. Otras causas puede ser la hipercoagulabilidad, ¿está? Hipercoagulabilidad,
que a su vez puede ser de causa genética, como ya hemos visto, causa genética, una hiperestimulación de la cascada de coagulación, o de repente algo adquirido, ya sea inducido por heparina, por ejemplo, ¿no? Inducido por heparina, ¿tá? Coagula demasiado. Morfología de los trombos. Aquí, gente, lo que tenemos que estudiar un poquito es la diferencia entre trombo arterial y trombo venoso. ¿Tá? Trombo arterial y trombo venoso. ¿Sí? Fíjense, gente, los trombos arteriales, también llamados trombos cardíacos, porque muchas veces se originan dentro de la bomba cardíaca, se inician generalmente en un punto del endotelio lesionado. Podría ser porque no alguna aterosclerosis. ¿Ah? Por ejemplo, esto ocurre mucho en arterias coronarias. ¿Tá? En un punto o sitio sometido a turbulencias, bifurcación, ¿tá? Y tienden a crecer retrógradamente. O sea, centrífugos, alejados del corazón. Crecen alejados del corazón. ¿Tá? ¿Por qué? Porque siguen la circulación sanguínea. Sin embargo, los trombos venosos se inician generalmente en zonas donde hay frecuentemente éxtasis, o sea, un enlentecimiento del fluido sanguíneo. Y a diferencia de estas anteriores, estas tienden a crecer anterogradamente, o sea, en dirección centrípeta, en dirección al corazón. Para poder entender mejor, yo le dejo aquí esta tabla comparativa. Fíjense, trombo en la arteria, trombo en la vena. En los dos puede aparecer trombo. Está en vena, esto generalmente ocurre en la aorta, está, y posteriormente en cavidades cardíacas. Como ya habíamos comentado, fundamentalmente en orejuelas. Piensen en el ejemplo que habíamos comentado, un trombo que se forma en la orejuela derecha o en la orejuela izquierda. Es un trombo de cavidad cardíaca, se considera un trombo arterial. ¿Qué habíamos dicho, gente? Son centrífugos, o sea, van hacia afuera, va a avanzar, o sea, del corazón para afuera, por las arterias coronarias hacia el cerebro. Entonces, los trombos arteriales, por excelencia, son centrífugos, van lejos del corazón, a diferencia de los trombos venosos que van hacia el corazón. ¿Tá? Suelen ser oclusivos, son frecuentemente en la arteria coronaria. Los trombos que ocurren en las arterias coronarias, yo creo que está de más que le diga, son trombos arteriales, ¿no? Siguen en frecuencia las cerebrales, ¿tá? Como ya había comentado, también porque no las femorales. Tienen un color fundamentalmente blanco, grisáceo, una consistencia bastante delicada, se rompe con facilidad, friable, ¿tá? Formado por plaquetas, gente, ¿está? Fibrina, leucocitos y eritrocitos, ¿está? Ahora, fíjense, los trombos venosos son fundamentalmente oclusivos y forman largos cilindros, ¿tá? Afectan fundamentalmente a los miembros inferiores, ¿tá? Generalmente afecta a los miembros inferiores. Y esto es importante, gente, porque si nosotros vamos a preguntar, la trombosis venosa es más frecuentemente en venas de miembros inferiores. Este es tema de examen. Por eso se habla mucho de trombosis venosas de venas profundas de miembros inferiores. ¿Ustedes se acuerdan que las venas de los miembros inferiores pueden ser venas superficiales, las que se encuentran por encima de la fascia, y tenemos las venas profundas? ¿Se acuerdan? Gente, son venas profundas. No hace falta que les ponga aquí, ¿no? Afectan más frecuentemente a venas profundas de los miembros inferiores. ¿Está? Venas profundas de los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, es un gran dilema esto, porque es preocupante, porque el problema con las trombosis venosas de venas profundas de miembros inferiores es que, como yo sé que es un trombo venoso, el problema con los trombos venosos es que muchas veces, si se desprenden de la pared, en donde se han formado, por ejemplo, imagínense en la vena femoral o en la vena tibial, está en la vena tibial. Todo bien mientras esté ahí. Está, bueno, de hecho que desde el momento en que está ahí es algo malo, hay que solucionar, ¿verdad? Pero me refiero a que digámosle que todo bien mientras se quede ahí, pero imagínense lo que sería este trombo desprenderse de la pared de esta vena tibial y viajar a la circulación sistémica,
chupado por la bomba cardíaca, por esa presión venosa central de la aurícula derecha, chupa la sangre del lado derecho, va a chupar la sangre de los miembros inferiores y el coágulo va a dirigirse directamente al corazón. Imagínense lo que sería posteriormente, va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, va por el tronco pulmonar a las arterias pulmonares hasta que finalmente termina obstruyendo algún punto de menor diámetro o calibre de la arteria pulmonar. Esa es una gran preocupación en las trombosis venosas profundas, que pueden llegar a ser una complicación cuando se desprenden de la pared y viajan como émbolo llamado tromboembolismo pulmonar. ¿Tá? Es una causa muy frecuente de muerte dentro de nuestros hospitales. Obviamente, según la literatura, describen que tiene una mortalidad de 30-40%, pero eso seguramente en países de primer mundo, ¿tá? En donde tienen aquí al lado nomás fibrinolíticos y cómo intervenir esto, pero muchas veces en nuestros hospitales lamentablemente llegamos al 100%, ¿tá? Eh, por la carencia de estos fibrinolíticos, ¿no? Entonces, aquí, gente, la idea central es que si nosotros nos vamos a preguntar, la trombosis venosa es mucho más peligrosa justamente por el riesgo de acometer directamente el pulmón en el momento en que se desprendan. Entonces, si hacen un tromboembolismo pulmonar, ¿qué va a hacer, gente? Va a terminar en un shock obstructivo. Va a terminar en un shock obstructivo, ¿está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a obstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Este shock obstructivo entonces va a terminar imposibilitando la función de bomba cardíaca, lo que va a terminar en un shock cardiogénico. Entonces muchas veces estos sujetos mueren justamente por este colapso cardiovascular, imposibilidad de poder mantener la contractibilidad miocárdica. ¿Sí? Fíjense, gente, destino del trombo, la propagación aumenta su contenido en plaqueta y fibrina, entonces el trombo puede ir propagándose a lo largo de la circulación arterial, está o venosa, ¿sí? Puede ir creciendo. Nosotros ya sabemos que el trombo crece en sentido centrípeto si es venoso, o sea, el trombo crece sobre la pared vascular, crece en sentido hacia el corazón, mientras que el trombo arterial crece en sentido hacia distal. ¿Tá? O sea, imagínense, un trombo en la arteria aorta va a crecer hacia abajo. Un trombo en la arteria aorta descendente va a crecer hacia abajo. Un trombo en la vena tibial va a crecer hacia arriba. ¿Tá? Crece entonces, el trombo arterial crece en sentido anterogrado. ¿Está? El trombo arterial crece en sentido, tiende a crecer en sentido retrógrado, mientras que el trombo venoso crece en sentido anterogrado. Está aquí el parámetro es mi corazón. El parámetro es mi corazón. Este es mi parámetro. Entonces, ¿hacia dónde crecen? Crecen hacia el corazón o alejados del corazón. Si crece hacia el corazón, como sucede en el trombo venoso, utilicen el término anterogrado. Entonces, no confundamos, muchas veces queremos confundir anterogrado con retrógrado, pero lo confundimos porque tenemos que tener en cuenta que el parámetro es el corazón. Si crece hacia el corazón, entonces es anterogrado. Si crece alejado del corazón, entonces es retrógrado. ¿Está? Embolia, cuando se desprende la pared y viaja a otra zona. Disolución, si son resistentes y pueden desaparecer por acción fibrinolítica. ¿Está? Organización y recanalización también. Esos son conceptos, gente, ¿está? Conceptos nada más. Pueden causar inflamación y posterior fibrosis y luego recanalizarse y permitir que se reanude el flujo. ¿Tá? Entonces, fíjense lo que estábamos comentando. Esto es resolución. ¿Tá? Si son recientes, disculpen, y desaparecen por la acción fibrinolítica. Aquí nosotros tenemos, fíjense, tenemos una vena totalmente ocupada por un trombo. Fíjense, en este caso, recuérdense que el trombo crece hacia el corazón. ¿Tá? Crece hacia el corazón. ¿Sí? En sentido anterogrado. ¿Sí? Aquí, en sentido anterogrado. Crece hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, varias son las alternativas aquí. Puede ser que este trombo sufra de un proceso de disolución o resolución completa,
¿sí? Por acción de fibrinolíticos. Nuestro endotelio vascular de por sí también libera fibrinolíticos. ¿Tá? RTPA, por ejemplo, es un fibrinolítico que mi organismo puede liberar con la intención de destruir este coágulo. Claro que hoy con la ciencia se ha conseguido fabricar RTPA de manera sintética, ¿no? Entonces se le puede dar una ayuda al organismo con RTPA sintético por las venas, ¿sí? Justamente para ayudarle a nuestro RTPA producido a este nivel para disolver más rápido el coágulo, el trombo. ¿Está? Esto es lo que estábamos comentando. No se olviden de las embolias pulmonares que nos preocupan, la organización del trombo que se incorpora en la pared del vaso. Fíjense lo que habíamos visto. Esto es organizado y recanalización. Organizado y recanalización. ¿Está? Lo que habíamos comentado, puede ser que el propio trombo se reorganice y se recanalice, fíjense, con la intención de poder permitir el paso de sangre a lo largo de estos pequeños canales que se instaura a lo largo del trombo. ¿Está? Fíjense. O puede ser que el propio coágulo se disuelva y se incorpore en la pared del vaso. ¿Está? Entonces, dos pueden ser las situaciones. Se recanaliza o se incorpora en la pared del vaso. En ambas situaciones deja pasar parte del fluido sanguíneo. ¿Está? Entonces dice, causa inflamación y fibrosis y luego recanalizarse o bien incorporarse en la pared. En ambas situaciones permitirá la reanudación del flujo sanguíneo. Bueno, gente, hasta aquí dejamos bien clara nuestra literatura, fundamentalmente el Robbins y Cotram. Está en el libro de Fisiopatología de PORT. Estos temas no están, o sea, no hay un capítulo exacto que en el PORT nos hable de estos temas que estamos abordando. Está distribuido a lo largo de todo el libro. Sin embargo, en el Robbins y Cotram hay un capítulo que justamente se llama Trastornos hemodinámicos, hemostasia, shock y trombosis, en el cual podemos encontrar todo lo que estamos viendo en estas clases. ¿Está? Entonces, mi recomendación para esta unidad 3 es Robbins y Cotram. ¿Está? ¿Sí? Terminamos aquí con un pequeño mensaje. Hasta aquí, gente, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Me estaba preguntando cómo Micheli escribió estos cocodrilos aquí en el chat. No, no sabía que era posible enviar estos dibujitos. Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Estoy habilitando ya la asistencia. Pueden ir marcándolo, aprovechando esta pausa. No, no sé si escucharon eso de fondo. Un trovón. Fíjense, gente, después del receso continuamos con la última parte de trastorno hemodinámico. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede en la coagulación intravascular diseminada, embolia e infarto. Nuestro objetivo, una vez más repito, concepto y fisiopatología. Más que eso no vamos a hablar. ¿Está?